Vamos a leer Lucas 4, del 14 al 30. Lucas 4, del 14 al 30. Y en los próximos versículos que vamos a leer, vamos a encontrar que Jesús se encontraba enseñando en una sinagoga. Ahora, para este momento de la historia, para este momento de la historia bíblica que vamos a leer, Jesús ya había sido bautizado, Jesús ya había sido tentado en el desierto. Incluso se cree que para este momento Jesús ya había hecho algunos milagros. En los versículos que leeremos encontraremos que algunas personas citan algunos milagros que él ya había hecho en la ciudad de Capernaum. Jesús se encontraba en este momento en Nazaret, el lugar en donde él había nacido. Ahora, déjame platicarte muy brevemente acerca de las sinagogas en aquel tiempo. Las sinagogas eran el centro de reunión del pueblo judío. Ayer estaba leyendo un poco de esto y es bien interesante porque lugar donde los judíos se instalaban, levantaban una sinagoga. Y en estas sinagogas ellos se dedicaban a estudiar las escrituras. Obviamente en ese tiempo aún no había Nuevo Testamento y su estudio estaba basado en el Antiguo Testamento. En ese lugar maestros de la Biblia enseñaban a los demás, levantaban algunas plegarias, animaban al cuerpo de Cristo, a la iglesia en ese entonces, a poder mantenerse unida mediante ciertos ritos religiosos. Es decir, la sinagoga era lo más parecido a lo que el día de hoy tú y yo hacemos como iglesia. Ahora, en este lugar, en las sinagogas, los únicos aprobados para enseñar tenían que tener tres cosas. Primero, tenían que saber leer, pero no únicamente leer en hebreo. Tenían que saber leer y manejar otros idiomas, porque las escrituras, los pliegos que ellos leían, normalmente estaban traducidos o en ocasiones no estaban traducidos. Entonces tenían que saber leer, tenían que saber escribir y tenían que ser reconocidos por su conocimiento bíblico. Todo el sistema educativo judío estaba basado en la enseñanza de la Biblia. No había matemáticas, no había ciencias naturales, no había biología, no. Todo el aprendizaje judío, desde que un niño nacía hasta que iba creciendo, se basaba en el aprendizaje de las escrituras. Por lo tanto, las únicas personas autorizadas para enseñar en las sinagogas eran aquellas personas que tenían una buena reputación del conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a Lucas 4, del 14 al 30. Y es en Reina Valera, va a aparecer ahí en tus pantallas. Si no, ahí sígueme en tu Biblia, pero no perdamos este sentir. Y dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es decir, todos le celebraban lo que él enseñaba en ocasiones. 16, vino a Nazaret donde había sido criado, y en el día de reposo, es decir, en sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Di conmigo: quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban expectantes acerca de lo que Jesús iba a decir a continuación. Este rito de enseñanza es muy similar a lo que tú y yo vivimos los domingos. Una persona se subía, abría el rollo,
leía lo que venían en esos rollos, que eran pasajes o eran lecturas del Antiguo Testamento, y después explicaba lo que se había leído. Entonces imagínate que un domingo Jesús nos visitara, que un domingo Jesús estuviera predicando acá arriba, que leyera la Biblia, ¿verdad? Y que bueno, ahí les va mi prédica, la mejor prédica de todas. En ese momento los judíos estaban expectantes de lo que les iba a enseñar Jesús. 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu propia tierra, donde habías nacido, donde creciste. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad les digo que ninguna de... 25. Se me perdió el 26. Ok, creo que es un adelante. Ok, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle o para aventarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Creo que no fue la mejor prédica de Jesús, o sí fue la mejor prédica, pero no fue la prédica más aceptada. No sé si lograste conectar y ver cómo comenzaron todos admirando la enseñanza que Jesús estaba a punto de dar. Pero en cuanto él comenzó a hablar acerca de que él no estaba siendo aceptado en la propia tierra donde él había nacido, las personas se enojaron mucho. Acompáñame a orar. Señor Jesús, permítenos experimentar en esta mañana una sanidad entera para nuestros corazones. Te rogamos, precioso Espíritu Santo, que la palabra que acabamos de leer se haga viva y sea una realidad en medio de nuestros corazones. Espíritu Santo, yo te pido que examines lo más profundo de nuestros corazones y nos permitas detectar si hay algo que aún no ha sido sanado por el precioso poder de tu nombre, que es Jesús. Exponemos y abrimos nuestros corazones para ser limpiados por completo. Te los entregamos para, si hay algún quebranto en ellos, puedan ser restaurados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace tiempo empezó a circular un video en internet, y quizá tú lo viste. Es un video donde aparece una señora vendedora de empanadas. La señora tenía una charola grande que llevaba sobre su cabeza y se veía que la señora iba caminando por una avenida. Y en el video se ve cómo hay un chico que está dentro de un automóvil y le pregunta a la señora de las empanadas: hey señora, ¿a cuánto dan las empanadas? Y la señora le dice: a 10 pesos. Y creo que lo que le contesta el Señor es lo que todo vendedor desea, ¿verdad? Que le dijeran en algún momento. Le dice: deme todas las empanadas. Y la señora se le queda viendo. No puedo venderte todas las empanadas. Dice: ¿pero por qué? No, es que apenas vengo comenzando, ¿verdad? Y todavía me falta ir hasta arriba y vender todas las empanadas. Señora, pero yo le compro todas las empanadas. No puedo venderte todas las empanadas. Y el chavo: ¿pero por qué no? Se las compro a 12 pesos.
no, es que no puedo porque si no me quedaría sin ninguna empanada y después ¿qué vendo? Y el chico muy desesperado, pero yo se las quiero comprar todas, no importa, se las pago en 12 pesos. No, es que si no luego ¿qué vendo, verdad? ¿Con qué me quedo? Y bueno, y después ahí el video termina y hay muchas hipótesis, ¿verdad? De por qué la señora no le vendió todas las empanadas a este chico. Pero ¿sabes algo? Muchas veces tú y yo somos esta señora de las empanadas en la vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Por un lado, Jesús está listo y dispuesto a presentarse en nuestra vida como aquel que ha venido a sanar nuestros corazones quebrantados. Pero por otro lado estamos tú y yo constantemente negándonos como esta señora, insistiendo en entregar únicamente poco para ponerlo a disposición de Dios y lo demás retenerlo. ¿Sabes algo? A lo largo de nuestras vidas, en nuestro caminar con Cristo, se levantarán muchos enemigos que nos impedirán tener una vida plena y una buena relación con el Señor. Pero uno de los enemigos más peligrosos que constantemente se enfrentan o se ponen frente a la vida de un cristiano es el conformismo. Quizá estás acá y el Señor ya ha hecho grandes milagros en tu vida. Quizá una vez antes de que tú llegaras alguien te empezó a compartir y te dijeron: hey, tengo un Dios que es capaz de restaurar tu matrimonio. Llegaste a este lugar y efectivamente Dios restauró tu matrimonio. O quizá como en el caso de mi mamá, ella llegó a este lugar con la necesidad de recibir un milagro financiero de parte del Señor. El Señor obró y cuando todo estaba perdido en la vida de mi familia, Él restauró y nos levantó. Quizá el Señor te dio la sanidad que tanto necesitas y el Señor obró ese milagro que tanto estabas clamando y el milagro llegó. Pero quizá el día de hoy te encuentras estancado gracias al conformismo. O quizá a lo mejor el Señor aún no ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor no llegaste con tantas situaciones tan pesadas a este lugar. Comenzaste a venir los domingos, añadiste el ir a la iglesia a uno más de tus hábitos, te sientes bien, vienes y cantas, levantas tus manos, sales de este lugar, pasa la semana entera, regresas el domingo, una vez más estás aquí levantando tus manos, adorando al Señor, pero te has conformado y dices: bueno, el Señor ya lo hizo una vez, mi tiempo ya terminó, el Señor ya no va a obrar, ya no tiene cosas nuevas para mi vida. Pero déjame decirte algo, el Señor siempre tiene más para tu vida. Incluso muchas personas que llevan bastante tiempo en Cristo creen que debido a su edad y a los años que tienen en la iglesia, su propósito ha caducado. Y te sientes amenazado al ver a jóvenes de este lado enseñando, compartiendo, cantando, recibiendo en la puerta. Te sientes amenazado porque dices: no, es que yo ya estoy demasiado grande. El Señor ya obró todos los milagros que tenía que haber obrado en mí. El Señor ya me utilizó durante muchos años. Ya no es mi tiempo. Hay tanto talento de personas nuevas. ¿Sabes algo? Ahora en Conferencia Vita fue espectacular. Cada joven que subía traía una palabra de parte del Señor para entregarla al auditorio. Y es impresionante la fuerza de los jóvenes en Ágape. Pero eso no significa que las personas que no son jóvenes sean inútiles en el reino de Dios. Quiero decirte algo. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tengas en la iglesia, no importa si sabes poco o si sabes mucho de la palabra de Dios, el Señor no ha caducado el propósito que tiene para tu vida. Amén. No importa, es que a veces nos desanimamos. Y ¿sabes algo? Muchas veces el conformismo ha provocado que el poder que Dios depositó en tu vida sea frenado.
Porque crees que ya no hay más. Porque crees que ya diste lo que tenías que dar. Porque crees que el Señor ya hizo ese grande milagro y por lo tanto ya fue lo único que tenía que haberte entregado. No, el Señor tiene más para tu vida. Creemos firmemente que todos somos útiles en el cuerpo de Cristo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Los jóvenes necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos de esa doctrina tan esencial, tan natural, de tu amor por la palabra del Señor. Necesitamos seguir siendo instruidos. Tu poder no ha caducado. Tu propósito no ha caducado. Dile no al conformismo. Que en esta mañana podamos creer que no importa cuál sea nuestra situación, el Señor siempre tiene más para todos nosotros. Quiero compartirte un pensamiento que es muy importante para el desarrollo de este mensaje. Los seres humanos somos seres tripartitos. Estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Y regularmente existe en todos nosotros una tendencia a desarrollar mayor atención y cuidado por lo visible que por lo invisible. Y si no crees que esto no es así, ¿cuántas cosas o cuántos recursos económicos incluso has invertido en el bienestar de tu cuerpo? Al año, ¿cuánto gastamos en darle mantenimiento a nuestro cascarón, a nuestra carcasa, a lo que se ve? Si comparáramos eso con lo que invertimos para el cuidado de nuestra alma y de nuestro espíritu, yo creo que la cifra sería totalmente diferente. Habría una larga distancia entre una y otra. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a prestarle mayor atención a aquello que se ve que a lo que no se ve. Y muchas veces hemos optado por descuidar el espíritu y el alma. En esta mañana quiero enfocarme únicamente en la sanidad y el cuidado del alma. Jesús dijo en la historia que leímos: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, cuando Jesús menciona a los quebrantados de corazón, no se está refiriendo a personas con problemas físicos o con problemas cardíacos, ¿verdad? No. Jesús hace referencia a personas con heridas en el alma, personas que viven quebrantadas debido a la falta de perdón, las injusticias, la desaprobación, la falta de aceptación, el abuso, las palabras hirientes, daños en su identidad, la pérdida de un familiar cercano, el abandono, la ausencia de éxito, los temores, la persecución del pasado, los pensamientos involuntarios, los recuerdos dolorosos, la codependencia de las personas, la amargura, el enojo, la tristeza y el rencor. Todas esas cosas que te acabo de describir, que te acabo de leer, son las cosas que siguen a una persona con el corazón quebrantado. Pero debido a que no las podemos observar físicamente, aunque eso creemos, porque una persona que está quebrantada de su corazón comienza a tener demostraciones físicas de que está quebrantado, de que no hay algo que se encuentra en el lugar correcto acá adentro. No sé si recuerdes o no la historia de los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Y es bien peculiar cómo cuando los amigos de Daniel enfrentan al rey y le dicen: nosotros no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Dice la Biblia
que el rey se enojó, el rey Nabucodonosor se enojó mucho y a causa de su enojo, su cara se le desfiguró. Porque un problema interno que había en su corazón, en su alma, en su corazón quebrantado, pasó a traer demostraciones físicas. Y aquí está Gris, ella sabe de eso, ¿verdad? Los problemas internos comienzan a enviar alertas a nuestro cuerpo. ¿Te ha pasado que alguien te dice, hey, ¿qué tienes? No te ves bien, te veo triste, algo se ve, como que ese brillo que hay en tus ojos se ha apagado desde algunas semanas? ¿Estás enfermo? No, estoy bien. Pero es porque tu cuerpo ha comenzado a enviar alertas. Tu corazón ha empezado a gritar por auxilio, porque necesita ser sanado. Ahora, lo más preocupante de esto es que muchas veces la sanidad de un corazón quebrantado tiende a venir desde mucho tiempo atrás. Porque hay heridas con las cuales tu corazón ha sido quebrantado por causas de la infancia. Quizá alguien te hirió, quizá alguien te desaprobó. Todo lo que leímos quizá sucedió en la infancia. Pero al día de hoy tú sigues cargando con ello. Y ahora forma parte de tu ADN. Y es horrible conocer a una persona que tiene 50 o 60 años de edad y sigue caminando bajo el quebranto de algo que le hicieron en la infancia. Estas heridas se caracterizan por tener bastante tiempo en nuestros corazones. Y tú puedes identificar una de estas heridas y cuando lo traes a tu mente, aún duele. Es que yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo que no era buena para nada. Y, ¿por qué? O es que aquella vez que me defraudaron y te acuerdas y te duele. Esas son las heridas que han quebrantado tu corazón. Ahora, el quebranto del corazón no distingue a personas creyentes o no creyentes. Cualquier persona puede estar quebrantada, desde el que viene por primera vez hasta el que está acá arriba enseñando, tocando el teclado, ministrando. El quebranto del corazón no distingue. Sin embargo, creo firmemente que en esta mañana el Espíritu Santo tiene la capacidad de sanar a cualquier corazón que se encuentre quebrantado. Amén. Vamos a escudriñar y vamos a aprender un poquito acerca del versículo que leímos. Y prepárate, porque en verdad ayer yo hasta estaba asustado ayer que estaba estudiando el mensaje, porque creo que Dios en verdad va a hablar cosas a nuestra vida. Y ¿sabes algo? Va a empezar a hablarnos más acerca de cosas que tú y yo tenemos que hacer que las que Él tiene que hacer. No malinterpretes esto, pero muchas veces para recibir la sanidad de nuestro corazón quebrantado, tú y yo tenemos que dar más pasos que los que el Señor tiene que dar. Porque voy a concluir con una idea muy sencilla y es la única que le pertenece al Señor para darnos la sanidad. Pero todo lo anterior son cosas que tú y yo tenemos que hacer. Lucas 40 del 20 al 21. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Di conmigo la palabra hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Y sabes algo? El día para recibir la sanidad en nuestros corazones es hoy. Un corazón y un alma quebrantada tiende a querer ejercer un desánimo sobre nuestras vidas y hacernos creer a nosotros mismos
que la restauración de nuestra vida está muy lejos o depende de otras personas y no depende de Dios. ¿Sabes algo? A veces los que creemos en Cristo y aquellos que tenemos una relación con el Señor, comienza a embargarnos un espíritu de estancamiento. No sé cómo llamarle a este espíritu, pero a veces creemos que tu bienestar espiritual y mi bienestar espiritual depende de estar en medio de procesos. Es decir, si no estoy pasando por una tribulación, quiere decir que no estoy creciendo. Y entonces nos encanta, nos fascina a los cristianos, pareciera que eso es, estar estancados y estar en medio de procesos, porque si no sentimos que no estamos avanzando. Y sí, los procesos nos ayudan a avanzar. Es en medio de los procesos donde el Señor forja nuestro carácter. Pero déjame decirte algo, los procesos dolorosos o emocionales no son indispensables para tu crecimiento. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí, amor? Porque a veces cuando algo no está mal en nuestras vidas, nos sentimos mal. Chis, ¿y ahora por qué no tengo problemas? Y entonces creemos y decimos, no, es que yo tengo que tener un problema para avanzar, si no, no estoy avanzando. Pero ¿sabes algo? Nuestra vida y la sanidad de nuestro corazón no depende de estar pasando o estar estancado en un proceso emocional. Porque la sanidad, el día para recibir la sanidad de nuestros corazones es hoy. También en ocasiones comenzamos a creer que la sanidad de nuestro corazón depende de la oración y las palabras de otros para que la recibamos. Es decir, yo no soy sano hasta que alguien más ore por mí o hasta que alguien más venga e imponga las manos sobre mi vida. Entonces, en ese momento voy a ser sano, ¿verdad? Ayer me estaba acordando. Yo a veces digo, ay Dios, ¿por qué, verdad? Pero me estaba acordando de un momento de mi vida en el cual yo creía que para recibir el milagro que yo necesitaba del Espíritu Santo, forzosamente alguien más tenía que venir, imponer las manos sobre mí y entonces sería libre. Entonces yo estaba como encasillando, estaba metiendo en una burbuja al Señor, donde su poder dependía de que alguien más hiciera algo sobre mi vida. Pero tenemos que entender que el Señor no depende de eso para sanar nuestros corazones. El Señor tampoco depende de los procesos emocionales. El Señor es capaz de sanarnos por sí mismo, porque el día perfecto para recibir la sanidad de nuestros corazones es hoy. No tiene que venir nadie más a orar por nosotros. No tenemos que estar pasando por un proceso emocional para recibir la sanidad. El Señor es capaz por sí mismo. Amén. Ahora, quiero cerrar con 3 puntos de aplicación práctica. ¿De qué manera puedo obtener la sanidad a mi corazón quebrantado? El primer paso que tenemos que llevar a cabo para obtener la sanidad de nuestro corazón quebrantado es despojarnos del orgullo y de la arrogancia. En Daniel 5, versículo 20, aparece Daniel explicando lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Y chécate lo que dice. Sin embargo, cuando el rey Nabucodonosor llenó su corazón y su mente de arrogancia, le fue quitado el trono y se le despojó de su gloria. Arrogancia es capaz de despojarnos de todo lo que originalmente el Señor
nos ha dado. ¿Sabías que cuando tú viniste a este mundo, recibiste un corazón limpio y sin mancha? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, las heridas, etcétera, las personas, todo eso, van ensuciándolo, vamos ensuciándolo poco a poco. Pero después viene el orgullo y la arrogancia. Y son los principales enemigos para que tú y yo podamos ser sanados. El primer paso que tenemos que dar para que Jesús sane nuestros corazones quebrantados es aceptar que estamos quebrantados. Pero en ocasiones el orgullo y la arrogancia nos lo impedirán. Es tiempo de que te rindas ante Dios y que de tu boca brote una oración en la que reconoces que no puedes más. Porque ¿sabes algo? En ocasiones títulos o posiciones son generadores de orgullo y arrogancia que nos impiden aceptar que estamos quebrantados. Quizá eres conocido, quizás se te ha dado el título como la persona sin sentimientos de tu familia, ¿verdad? Es que tú eres una piedra. Tú no sientes, tú no te ríes, ni haciéndote cosquillas te sacamos una sonrisa. O quizá eres el gerente de la empresa donde estás trabajando. Y dices, no, es que ¿cómo yo siendo el gerente, verdad? El encargado de una nómina de tantos millones de pesos, me puedo quebrantar? Porque muchas veces los títulos nos impiden, son generadores de orgullo y arrogancia que nos impiden reconocer que necesitamos de la sanidad del Señor. Otro título que lastima mucho a la iglesia es el liderazgo. No, es que yo estoy bajo una red de discipulado que tengo a 80 hombres, a 80 mujeres. No, es que yo no me puedo quebrantar. Porque es el orgullo y la arrogancia la que está dentro de ti que te impide reconocer que necesitas ser sanado. Y Dios en esta mañana te quiere invitar a que dejes a un lado los títulos y las posiciones para que Él pueda entrar libremente a tu corazón y pueda ejercer una sanidad sobre tu vida. Despójate del orgullo y la arrogancia. Punto número 2. Dispón tu corazón a la sanidad y el entendimiento del poder de Dios. Dispón tu corazón a la sanidad y el entendimiento del poder de Dios. Lucas 4:24. Seguimos en el mismo texto. Y es donde Jesús les dice, de cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. ¿Sabes algo? Y es bien interesante, y esto me voló la cabeza ayer. Las personas que vivían en Nazaret reconocían a Jesús como el hijo de José, pero no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. No sé si ustedes notaron que mientras Jesús terminaba de leer, las personas se quedaron asombradas y dijeron, ¡wow! ¿Que no este es el hijo de José? Ellos estaban viendo a Jesús de una manera física, de una manera terrenal, pero no alcanzaron a ver el poderío que el Señor había depositado sobre la vida de Jesús, que era capaz para ejercer un milagro o las necesidades que ellos tuvieran. Y ¿sabes algo? El no reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y el no reconocer el poder que había sido depositado en Él era un claro ejemplo de la falta de disposición que había en el corazón de estas personas para ser sanadas de cualquier quebranto por el cual ellos estuvieran atravesando. ¿Qué significa disponer nuestros corazones? Disponer nuestros corazones significa aceptar y reconocer el poderío de Dios enteramente. ¿Sabes algo? La Biblia no es un compendio de mensajes motivadores, de mensajes que únicamente nos alegran en la mañana y nos dan fortaleza durante el día. No. La Biblia contiene enseñanzas con la capacidad de restaurar personas, familias y naciones enteras. Pero muchas veces tú y yo aminoramos
el poder de las Escrituras. Muchas veces tú y yo aminoramos el poder que hay bajo el Espíritu Santo para ejercer dominio sobre nuestra vida. Y eso es sinónimo de una falta de disposición para que nuestros corazones sean sanados. Debido a la falta de disposición y el entendimiento de quién era enteramente Jesús, las personas aquella tarde terminaron enojadas, llevando a Jesús a uno de los puntos más altos de la ciudad para arrojarlo. Cuando tú y yo no entendemos quién es Jesús y lo que es capaz de hacer en nuestras vidas, puede surgir enojo y frustración. Y no solo eso, estas personas llevaron a lo más alto de esa ciudad a Jesús para arrojarlo. Tú y yo, gracias al enojo y la frustración de no saber quién es Jesús, podemos terminar negándolo y sacándolo de nuestras vidas. Porque nuestros corazones no están dispuestos completamente. Y entonces hay cristianos frustrados, hay personas frustradas porque dicen, es que no que Dios era poderoso, no que Dios tenía la capacidad de regresarme a mi esposo, de regresarme a mi esposa, no que Dios tenía la capacidad de sanar la enfermedad por la que estaba atravesando, y no que no, y no que no, y no que no. Pero el problema muchas veces no está, más bien el problema no está en Dios. El problema está en que muchas veces tú y yo no le conocemos verdaderamente al Señor. Dispón tu corazón a la sanidad y el entendimiento del poder de Dios. Ahora, ¿cómo demuestro mi disposición? Demuestro mi disposición cuando doy pasos visibles hacia la sanidad de mi quebranto. Demuestro mi disposición cuando doy pasos visibles hacia la sanidad de mi quebranto. Es decir, no únicamente voy a decir, no, pues sí estoy para el perro, ¿verdad? No hay ni quien me saque, ni quien me gane. Pobre de mí, me tiro para que me levanten y me vuelvo a caer para que me vuelvan a levantar. Y chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, ¿verdad? Y andamos por la vida, no, sí estoy bien quebrantado. No es suficiente. Tú y yo tenemos que dar pasos que nos conduzcan hacia la sanidad. Quizá es momento de que lo hables con alguien. Quizá es momento de que busques a alguien y le digas, hey, ¿sabes qué? No puedo con estos recuerdos. No puedo. Recién casado, ya estábamos casados ahí yo, y el enemigo tiende a atacarme mucho en mis sueños. Y yo tuve una relación muy tormentosa antes de ser casado. Y hubo una temporada muy fuerte en mi vida en la cual los sueños venían mientras yo estaba dormido, obviamente, y venían muchos recuerdos de aquella relación. Yo ya estaba casado y un día yo no pude más. Y no eran sueños malos, no, solamente me llevaban a aquellos momentos de esta relación que me lastimó mucho con esta chica. Y yo recuerdo que un día me levanté llorando, no sé si nos íbamos a dormir, y desperté a Sai. Y le dije, amor, tengo que contarte algo. Me dice, ¿qué pasa? Estoy soñando mucho con esta chica. Y para mí fue, porque es como si el enemigo me tuviera acorralado, ¿sabes? Pero a partir de ese momento empecé a experimentar una libertad tan genuina. Y agradezco a Dios porque tengo una esposa tan sabia. Me dijo, no te preocupes. Dice, yo sé dónde está tu corazón. Yo sé que tu corazón está conmigo. Y oró por mí. Y así fue como fuimos desarmando poco a poco al enemigo de aquellos recuerdos
de aquellos sueños involuntarios que yo tenía por las noches. Pero ¿sabes algo? Yo decidí dar pasos que hablaban acerca de mi disposición para que mi corazón fuera sanado. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Tienes que hablarlo con alguien? ¿Tienes que iniciar un programa de restauración? ¿Tienes que inscribirte a Celebremos la Recuperación? ¿Tienes que buscar a uno de los líderes de la iglesia para que te ayudemos con esa herida que hay en tu corazón desde hace mucho tiempo? Tienes que empezar a interceder por ese problema, por esa herida, porque a veces la herida pasa a formar de una manera tan natural en nosotros que creemos que es normal. Y hemos dejado de orar y de interceder por ello. Hemos dejado de pedirle al Espíritu Santo que venga y nos embargue y que se lleve todo eso. Tenemos que dar pasos que demuestren que estamos dispuestos a ser sanados. Y el punto número 3, y es el último, tenemos que comprender que Dios interviene en nuestra sanidad por causa de Él mismo. Dios se place en sanarnos, en restaurarnos por amor a Él mismo. Y esto me despoja de muchos prejuicios, porque muchas veces tú y yo creemos que no somos dignos de recibir la sanidad que el Señor nos ofrece. Vamos a leer el Salmo 23:3. Y si me puedes ayudar, amiga Fer. Salmo 23:3. Dice, gracias. Dice el 3, pues es el único, ¿verdad? Dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cuando Dios me guía por lugares correctos, cuando Él me dice por dónde ir, cuando Él renueva sus fuerzas, Dios se está otorgando honra a sí mismo. ¡Qué loco! ¿Sabes algo? El carácter de Dios sobre mi cuidado es similar al de un papá que reconoce la responsabilidad de cuidar bien de sus hijos y por consecuencia esto le otorgará honra y será conocido por todos como un buen papá. Uno de los mejores reconocimientos, creo yo, para un padre, porque aún no lo soy, pero el 2020 es nuestro, mi amor. Sí. Uno de los mayores reconocimientos que puede obtener un padre es que le digan, qué buen papá eres. Qué bien lo haces. Con cuánto amor los cuidas. Eres un excelente padre. Yo quiero ser como tú cuando sea papá. Creo que es uno de los mayores reconocimientos que un papá puede recibir. ¿Y sabes algo? Dios nunca provocaría que se hablara mal de Él mismo. Algo que le otorga honra es cuando tú y yo somos renovados, guiados y restaurados. Por lo tanto, para Dios es normal, se complace y se goza cuando tú y yo somos restaurados. Descansa en eso. Descansemos en esta palabra, Salmo 23:3. Él tiene la capacidad, Él tiene la naturaleza, Él se complace cuando tus corazones y mi corazón son restaurados. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?